días, gracias por estar en el programa. buenos días a todos los televidentes también. Un gusto estar aquí compartiendo la alegría de estar celebrando nuestras bodas de plata aquí, de oro aquí en Paraguay. Sí, me decías, padre Alcides, que en realidad estamos en este año 2023, estamos caminando los 49 años que se cumplieron, o por lo menos las recordaciones, las actividades tendientes a los 50 años de la congregación se iniciaron el 1 de junio pasado, recordando a San Juan Bautista Scalabrini, que es el fundador de esta congregación, y que en el 2024 es que van a cumplir 50 años. Pero como decía la abuela de mi esposa y mucha gente de nuestro país, vos le preguntás la edad y dice Agüero Guatá, imagina tantos años. No dice lo que tiene ahora, sino que el próximo año está diciendo Agüero Guatama el año siguiente, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. Ahora, San Juan Bautista Scalabrini, ¿quién es? San Juan Bautista Scalabrini es un hombre, es un líder por naturaleza. ¿Por qué un líder? Porque realmente tiene la sensibilidad muy latente tuvo la sensibilidad desde muy pequeño y supo siempre pisar la realidad de una manera bastante concreta, ¿verdad? Era una persona confiable de la iglesia, un hombre que abraza la espiritualidad de la encarnación, porque para él la encarnación era como la extensión de la iglesia durante todo este siglo. Una espiritualidad que es muy efectiva para el mundo de las migraciones, una realidad que estaba aconteciendo en los años 1800 en Europa, en donde él veía a sus compatriotas saliendo para las Américas, huyendo del hambre, de la guerra, y bueno, él en un encuentro muy ocasional en la estación de Milán, percibió la cantidad de gente que estaban esperando el tren que los lleve hasta Génova, y entonces se acerca, pregunta y ve toda esa miseria humana que estaban huyendo de esa realidad triste de los futuros inmigrantes. Y esta preocupación fue un primer llamado, ¿verdad?, que tuvo del mismo espíritu para responder, porque él pensaba, ¿qué será de esta gente? Llega en un continente en donde no saben qué lengua van a encontrar, con quién se van a comunicar, cómo se queda la fe. Y esto se quedó un poco así después de la conversación con los inmigrantes, ¿verdad? Vieron que no tenían ninguna seguridad, lo importante era huir de esa realidad, ¿verdad? Y buscar el pan, el sustento para sus familias. Eran migrantes muy pobres, ¿verdad?, que venían a las Américas. Y este es San Juan Bautista Scalabrini, caracterizado por una espiritualidad desde la encarnación que lo lleva a tener como una religiosidad que él aportaba, ¿verdad?, la devoción a la Virgen María, la cruz, ¿verdad?, que representa también un poco la situación de los migrantes, de las personas que se encuentran en movilidad, y por otro lado también el tema de la Eucaristía, porque como te decía, la encarnación era la extensión de la iglesia, y entonces desde esa intuición él funda una congregación en 1887 y envía a las Américas acompañando a esta gente que se encontraban en movilidad. Un detalle que me llama la atención de los escalabrinianos, padre Alcides, y dicho sea de paso, padre Alcides es el primer paraguayo, sí, el sacerdote paraguayo escalabriniano. Hay como unos 10 me estaba contando, ¿verdad? Un detalle que me llama la atención es que hay muchísimos brasileños y brasileñas, porque tiene su rama femenina también, sí, las escalabrinianas, ¿verdad? ¿Por qué eso? ¿Por qué Brasil es predominante los escalabrinianos desde Brasil?
Bueno, son los primeros lugares. Estados Unidos, Brasil fueron los primeros lugares en donde llegaron los misioneros de San Carlos Borromeo Scalabriniano, y ahí surgieron muchas vocaciones. La mayoría eran descendientes de inmigrantes italianos, y esto hizo de que por mucho tiempo Brasil, Estados Unidos, tengan muchas vocaciones religiosas. Y nosotros estamos aquí como una región. Anteriormente éramos provincia, pero como una región que abarca 7 países en donde estamos. Más o menos a 30 años atrás comenzaron a entrar la gente que no son descendientes italianos, como yo, ¿verdad? Gente, ¿por qué? Porque la espiritualidad que viene desde la encarnación va viendo, va sintiendo que la migración es bastante compleja, y no solamente los italianos los que se mueven, sino también los latinoamericanos, ¿verdad?, que buscan su tierra prometida en otros lugares. Específicamente aquí en Paraguay, por ejemplo, la mayoría y hace mucho tiempo, la mayoría de los emigrantes, los paraguayos en el exterior, son bastantes. Actualmente el 12% de la población de nuestra población paraguaya está afuera, y eso es preocupante, ¿verdad? Por eso trabajamos en forma conjunta con hermanos nuestros que están en la Argentina y que están trabajando con las comunidades paraguayas. Y nosotros intentamos, ahora vamos a fortalecer un poco más, ¿verdad?, esta relación, porque hay que trabajar también en la comunidad local, porque el migrante se va, pero queda la familia. Y a esa familia es lo que pretendemos llegar, ¿verdad?, haciendo conciencia de iglesia para las iglesias, ¿verdad?, para tener en cuenta esa masa de gente que se quedan, ¿verdad? Sí, hablar de escalabrinianos es hablar allí donde está el migrante. Es la característica y evidentemente es el carisma de los escalabrinianos acompañar a los que salen de sus tierras, de sus lugares, y van a buscar la tierra prometida en otras zonas. Es un drama tremendo en este momento el tema de las migraciones, por todo lo que ocurre en Europa, las migraciones hacia Estados Unidos y todo el drama que implica en Centroamérica, llegando a México. Los escalabrinianos siempre están allí. ¿Qué implica esa presencia escalabriniana entre los migrantes? ¿El énfasis que ponen nace desde Génova hasta nuestros días? Exactamente. Todo lugar por donde pasa el migrante es un poco recordar la estación de Milán, ¿verdad?, que de ahí se trasladan la gente para ir hasta Génova y tomar las embarcaciones que vienen hacia las Américas. En nuestro caso, por ejemplo, los estudiantes de teología en San Pablo se enteraron por los periódicos que había una fuerte emigración de brasileros que venían aquí en el Alto Paraná, porque las tierras eran baratas y habían más condiciones y la gente se venía mucho. Entonces ahí comienzan a llegar los primeros escalabrinianos en 1974 para ver la realidad, y la realidad era esto: había una inmensa cantidad de brasileños ya instalados en las selvas del Alto Paraná, Canendillú y otros lugares en donde fueron penetrando, ¿verdad? Después también ahora actualmente con el tiempo, esta gente ya, los inmigrantes brasileños ya tuvieron sus hijos, ya están enraizados, porque nuestra filosofía es hacer que la patria del inmigrante sea su patria, la patria que le da el pan sea realmente su patria, porque es difícil. A veces la tendencia, la inclinación que tiene el migrante es formar pequeños guetos, ¿verdad? Entonces eso es lo que la iglesia no quiere. La iglesia quiere integrar, pasar de una situación hostil a la hospitalidad, ¿verdad? Porque es muy dura para el migrante cuando llega en un lugar extraño, en donde no hablan la misma lengua, no tiene la misma cultura, y esto produce un choque muy fuerte. Los escalabrinianos trabajaron fuertemente en esa área de la integración, ¿verdad?
Entonces pusieron en práctica el tema de la patria del migrante es la tierra que le da el pan. Y uno ve el trabajo realizado y ve cómo estas gentes, los nietos, los hijos de los inmigrantes, cómo están bien integrados. Y esto hace de que ahora enfoquemos hacia otra gente que están llegando, como los venezolanos últimamente, que están llegando bastante aquí en Paraguay, y mirando un poco que la migración paraguaya tampoco va parando, porque pensábamos que iban a volver mucha gente de la Argentina con esta situación crítica que vive la Argentina, pero no es así. Aparecen, continúan huyendo la gente de Paraguay, nuestros jóvenes especialmente, rumbo a la Argentina. Uh-huh. Y bueno, después de la pausa vamos a hablar de en qué va a consistir todo este año de recordación, con qué tipo de actividades, qué van a hacer por los 50 años de los escalabrinianos, de la presencia de los escalabrinianos en el Paraguay. Y de paso me gustaría también conocer un poco más a nuestro invitado, porque estuvimos hablando y me contó algunos detalles interesantes que vale la pena compartir con la teleaudiencia. Pausa y enseguida retornamos. «50 años de presencia de los escalabrinianos en el Paraguay». Ese es nuestro tema esta mañana y la catequesis que estamos desarrollando, porque siempre hay una catequesis detrás del tema que proponemos, es el trabajo con los migrantes. Una realidad cruda, lacerante, dolorosa, que estamos viviendo en varias partes del mundo. Y generalmente la migración tiene relación con, muchas veces la migración es voluntaria, en el sentido de que va para estudiar, va a buscar mejores condiciones de vida en otros países, pero en los últimos tiempos la migración no es tan voluntaria, es migración forzosa. Los millones de venezolanos que han salido en los últimos años tienen que ver con una situación muy compleja que vive Venezuela. La guerra en Ucrania ha hecho que superara a todas las migraciones anteriores, creo que vigentes en el mundo en poco tiempo. Los millones de ucranianos tuvieron que salir de sus tierras forzados por la guerra. Leemos periódicamente noticias de hace un tiempito no tan distante. Hemos leído las noticias y hemos visto las noticias del hundimiento de un barco con el resultado del fallecimiento de muchísimas personas cerca de Grecia. Los barcos, los botes, las balsas que intentan cruzar de África a Europa, es una realidad verdaderamente lacerante el tema y hay muchísimos mueren buscando la tierra prometida. A veces yo veo algunas fotos, por ejemplo, de niños en brazos de sus padres al costado del mar, y todo lo que implicó esa travesía. Y me pregunto, en mis nietos, en mi nietita que tiene 6 años, y digo, ¿cómo me sentiría yo viendo a mi criatura a mar abierto, en una balsa, buscando la otra orilla, una tierra prometida? Es triste y dolorosa la situación de las migraciones forzadas, sobre todo. Y bueno, están las migraciones, están los refugiados, que también es otra característica. No sé si ustedes también trabajan con los refugiados, pero decías, el padre Alcides Salinas es nuestro invitado de hoy. Él es rector del Seminario San Juan Bautista Scalabrini
aquí en Asunción, decía que para ustedes los migrantes, la tierra, la patria del migrante es allí donde obtiene el pan de cada día. Y recuerdo un antiguo eslogan en un programa que teníamos en una institución latinoamericana que decía: en la iglesia nadie es extranjero. En la iglesia nadie es extranjero. Padre Alcides, antes de entrar a la serie de actividades que ustedes piensan desarrollar en este cincuentenario o camino al cincuentenario, háblanos. Sos el primer paraguayo escalabriniano y sos de Asunción. Y como yo sé que ellos trabajan allá en la frontera con el Brasil, Alto Paraná, Canindeyú, te pregunté sobre tu vinculación con los escalabrinianos. Brevemente, si podés contarnos, hablarnos de tu vocación. Cuando los escalabrinianos estaban asentando en Santa Rosa del Mondaí, una hermana mía, fue a trabajar como docente. Y como aquí el trabajo era difícil, aquí en Asunción, ¿verdad? Por cuestiones más políticas, ¿verdad? Por conseguir un espacio en una escuela pública era un poco complicado y era mucho más fácil trabajar en las selvas del Alto Paraná, y ahí fui a trabajar como docente de campaña en Santa Rosa del Mondaí, y ahí conocí la labor que venían realizando con los inmigrantes, los sacerdotes. Muchas veces fui integrándome también en la pastoral vocacional y la pastoral propiamente dicha con los inmigrantes, y veía cómo realmente hacían ese trabajo de integración, que esa iglesia que se hace puente, la iglesia brasileña, la iglesia paraguaya, y eso me entusiasmó mucho para, a pesar de mi edad, a decir sí también y entrar en las filas de los misioneros de San Carlos para trabajar el tema de las migraciones, que realmente es apasionante. No conocía al fundador, pero en la medida que voy conociendo, uno se da cuenta que qué gran personaje fue este hombre santo, ¿verdad? Por eso también llegó a los altares, y gracias a Dios que el Santo Padre conoce muy bien a los escalabrinianos, la labor que hacen en la Argentina, ¿verdad? Yo también tuve la suerte de trabajar con él 3 años en Buenos Aires, y cómo la migración paraguaya le preocupaba mucho, ¿verdad? Porque realmente no tenían una buena formación para ir a enfrentar una nueva realidad como una metrópolis que era Buenos Aires, ¿verdad? Entonces ahí me fui entrando, ¿verdad? Vocación tardía, pero el Señor necesitaba de mí, y esto hizo de que cada vez me entusiasme más. Tuve mucha experiencia fuera del país, casi 18 años estuve fuera del país trabajando, y ahora estoy hace poco tiempo, 3 años que volví aquí a Paraguay, y quiero trabajar el tema de la emigración paraguaya. ¿Por qué? Porque continúa el porcentaje siendo muy elevado, ¿verdad? Entonces, y como tengo la experiencia del Perú, porque en Perú trabajé en la Conferencia Episcopal Peruana como secretario ejecutivo de Movilidad Humana, y tengo esa experiencia, porque en aquella época Perú también expulsaba a muchos migrantes. 10% de su población estaba fuera del país. Entonces comenzamos a trabajar con la familia, y eso fue preparando la conciencia del pueblo peruano para la situación que ahora vive con la invasión, entre comillas, ¿verdad?, de los inmigrantes venezolanos que llegaron a Lima y otras regiones del país. Entonces esa experiencia, esa praxis que tuve en otros países, quiero llevar adelante nuevamente aquí desde la arquidiócesis de la Asunción, de donde estamos asentados, porque estamos en la arquidiócesis de Asunción y en la diócesis de Ciudad del Este, capital y frontera, y trabajar desde ahí haciendo conciencia de la importancia que representa la emigración y la migración también, para que sea un país capaz de acoger, capaz de entender la situación
de la gente que se encuentra en movilidad. ¿Qué van a hacer a lo largo de este tiempo hasta el 1 de junio del 2024? ¿Cuáles son los hitos? Comenzamos el primer domingo de junio en Cacupé con una celebración en donde estuvimos todos los sacerdotes que trabajamos aquí en Paraguay, 10 y celebrando con la gente con quienes trabajamos, porque los laicos representan un brazo muy fuerte también para nosotros, porque los laicos, en la medida que van tomando conciencia, hasta son mejores misioneros que nosotros. Entonces estuvimos una gran cantidad de laicos escalabrinianos que nos acompañaron para dar apertura al 50º de la presencia escalabriniana aquí en Paraguay. Ahora tenemos Congreso de Espiritualidad Escalabriniana, porque creo que la espiritualidad escalabriniana es una espiritualidad bastante eclesial y que necesitamos retomar y ver desde la experiencia que va viviendo nuestros pueblos en relación a la migración. Ahí tenemos festivales, encuentros juveniles, encuentros de parroquias, encuentros con los inmigrantes, hacer un poco memoria con los primeros inmigrantes que están en Santa Rosa, en Santa Teresa, que fue nuestra primera parroquia, ¿verdad? Que anteriormente pertenecía a la diócesis de Coronel Oviedo. Ya abandonamos, porque en la medida en que también sentimos que la gente ya están insertados en la comunidad, vamos buscando otros lugares en donde realmente nuestra presencia es importante. Ahora, ¿están calendarizadas esas actividades a lo largo de un año hasta llegar al 1 de junio, alguna de estas actividades, o va a ir surgiendo e informándose a medida que... Cada parroquia, cada misión, tenemos ya agendadas todas las actividades que vamos a ir desarrollando para que la sociedad civil, para que también los gobiernos se den cuenta de esa necesidad de reflexionar sobre este tema que es bastante interesante, es compleja y que necesitamos la presencia no solamente de la Iglesia, sino también de la sociedad civil, para que apoyen esta manera y aprovechen también la oportunidad de vivir esa caridad, convertir esta situación de hostilidad que vive en el migrante a hospitalidad. Y nosotros no tenemos tantos problemas en cuanto a eso, porque el paraguayo en sí sabe ser hospitalario, sabe, y cuando tiene más conciencia, mejor todavía sería para nosotros. Se nos va el tiempo, pero dejo una inquietud que quizás después podemos retomar contigo. Hay un horizonte, hay nubarrones en el horizonte en el tema de la propiedad de la tierra y la presencia de los brasileños, el desplazamiento de comunidades indígenas. Es mucho lo que ustedes, como conocedores profundos de toda esa zona, pueden hacer como puente, como para construir una sociedad integrada en donde nadie esté enojado con nadie, ¿verdad? Porque el enojo social puede convertirse después en una situación muy difícil. Así es que es mucho lo que pueden hacer los escalabrinianos en ese sentido. Bueno, muchas gracias a usted, Pai, por tu presencia, y bueno, llegado el momento seguramente invitarles de nuevo para que nos explayemos en este 50º y tomar este tema social, geopolítico incluso, que debemos abordar para hacer puentes y ser constructores de paz. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.